Estamos estudiando Hechos capítulo 20 y nos hemos quedado en este capítulo. Hay mucha enseñanza en este capítulo. En los siguientes capítulos, Pablo comienza a proyectarse hacia su pináculo de ministerio y está siendo usado grandemente por Dios. Y en este capítulo 20 es donde realmente vemos el carácter y la personalidad de Pablo sobresalir independientemente. Pero a la vez estamos viendo las características de la iglesia primitiva, ya que Pablo pertenecía a esa iglesia primitiva y él estaba acompañado por cristianos como él. El versículo clave del capítulo 20 lo encontramos en el versículo 24, donde dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Estamos hablando sobre el tema muévase potente la iglesia. Cristianos de la iglesia primitiva eran inmovibles, eran constantes, a pesar de las pruebas y las dificultades, a pesar de los ataques, las persecuciones, las acusaciones y los arrestos y las muertes y los mártires. La iglesia primitiva seguía hacia adelante. Habían visto cosas grandes suceder desde la muerte de Esteban. Habían visto la persecución que vino a la iglesia. Habían visto a una parejita caer muertos porque le mintieron al Espíritu Santo. Habían visto muchas cosas pasar. La división de Pablo y Bernabé, después la obra de Dios expandarse. La iglesia estaba regada, ahora ya no era la misma iglesia, estaban en todas partes, reuniéndose en diferentes casas pequeñas, congregándose, entendiendo que ellos eran la iglesia, la primera iglesia bautista, pero estaban escondiéndose muchos de ellos por riesgo de su vida. Pablo, ahora convertido de Saulo a Pablo, está siendo grandemente usado, llevando enfrente la obra misionera y pues es uno de los pioneros de llevar el evangelio hacia el pueblo gentil, y ahora están siendo convertidos muchos gentiles como usted y yo al Señor. Gente que no era judía, gente que no tenía las tradiciones judaicas, gente que no comían como los judíos, gente que no actuaban como los judíos, gente que no guardaban las leyes ceremoniales como los judíos, y muchos judíos estaban ofendidos por esto. Y Pablo tuvo que enfrentar mucha de estos argumentos y debatir muchas veces con ellos, explicándoles que en Cristo ni la circuncisión es nada o la incircuncisión, que todos somos iguales en la cruz de Cristo, en la sangre de Cristo. Pero en este capítulo estamos viendo tantas verdades que la verdad es que son virtudes que nos enseñan que esta iglesia primitiva, la razón por qué esta iglesia primitiva podía seguir adelante era porque tenía algunas características que nosotros debemos de tener. La primera que hemos estudiado es que la vida cristiana no se vive por emoción, sino por decisión. La segunda que hemos visto es que nunca debemos de dejar de hacer lo que es correcto, aunque otros no lo hagan. Siempre debemos seguir haciendo lo correcto. La tercera virtud que encontramos en este capítulo 20 es que no debemos alarmarnos por las flaquezas de los demás. Muchos se quedaron atónitos cuando miraron al joven caer muerto en medio del servicio porque se quedó dormido. Y Pablo lo resucitó y la iglesia siguió adelante. No debemos alarmarnos por las flaquezas de los demás. Número 4, no olvidemos que alguien siempre nos está mirando. Y esa es la vida cristiana, que debemos estar conscientes de que a cada ratito alguien nos está mirando, alguien nos está mirando en todo aspecto, en el trabajo, en las calles, en la tienda. Uno nunca sabe con quién uno se va a topar o quién los está mirando o quién nos está mirando, y debemos estar conscientes de eso, que nuestro testimonio es todo el tiempo, no nomás en la iglesia, sino en todas partes. Debemos de vestir correctamente, debemos de actuar correctamente, debemos de hablar correctamente, debemos de ser amables en todo tiempo, porque hermanos, Dios nos ha llamado a ser la sal de la tierra y la luz a las tinieblas, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces, la verdad es muy importante que nunca olvidemos que alguien está siempre mirándonos. Número 5, que no debemos nunca tener miedo a enfrentar el día de mañana. Y esto es lo que nos empodera o nos
nos da el valor necesario para seguir hacia adelante, hacer lo que es correcto. ¿Por qué? Porque cuando no tememos el día de mañana y entendemos que el día de mañana ya está en las manos del Señor, entonces podemos seguir haciendo lo que es correcto. Podemos saber que mientras sigamos haciendo lo que es correcto ante Dios, el día de mañana se va a encargar de sí mismo. No debemos afanarnos por el día de mañana, porque no podemos hacer nada respecto al día de mañana. Ya todo está preparado de parte de Dios. Una de sus características, uno de sus nombres de Dios es Jehová Sama, y quiere decir que Dios ya está allí. Dios nos está esperando en el día de mañana. Puede que mañana sea uno de los días más difíciles de nuestra vida o uno de nuestros mejores días. Es irrelevante, ya Dios está allí esperándonos en el día de mañana. Ese es un principio muy importante que tener. También miramos que no debemos de vivir una vida llena de lamentos. Y esas verdades las hemos explicado a través de las semanas. Cómo afecta la obra de Dios cuando vivimos con vidas llenas de lamento, cuando no tomamos decisiones prudentes, cuando no actuamos prudentemente, cuando no hacemos correctamente. Podemos vivir vidas llenas de lamento con nuestros hijos, con nuestras familias, con los hermanos de la iglesia. Debemos de vivir vidas sin lamentos en la vida. Es decir, todo lo que hacemos debe hacerse para la gloria del Señor. Y es lo que aprendemos en el libro, en la palabra de Dios, que todas las cosas deben hacerse para la gloria del Señor. Esta semana vamos a ver este siguiente principio que lo leímos ahorita en el versículo 28 al 31. ¿Están conmigo o no, mis hermanos? Donde dice la Biblia: por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice Pablo, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La séptima verdad que encuentro en este capítulo es muy sencilla. No se olvide que el enemigo siempre está allí. No se olvide que el enemigo siempre está allí. La obra de Dios se hace en medio del ataque hostil del enemigo. El diablo siempre está presente en la obra del Señor. Lo vemos desde el principio de los tiempos, ahí en el huerto del Edén. Cuando debe haber paz y perfección y santidad, el diablo estaba metido allí entre Adán y Eva, se metió para causar disturbio y afectar el plan de Dios. Lo vemos en las historias del Antiguo Testamento, lo vemos en la vida de reyes, lo vemos en la vida de sacerdotes, lo vemos en la vida inspiradoras de como de Esther, de Ruth, de Noemí. Cómo es que no importa qué circunstancia y qué situación, el diablo siempre sacaba su presencia. El diablo siempre estaba allí, ya sea a través de él mismo en presentación o a través de una persona. La Biblia dice en 1 Pedro 5:8, por favor, 1 Pedro 5:8, 1 Pedro 5:8, por favor. Dice la palabra de Dios así en el versículo 8, por favor, dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuáles padecimientos? Los padecimientos que vienen, hermanos, en la obra del Señor. Mire el dicho, y lo he repetido y lo hemos escuchado: si usted no se topa con el diablo en su caminar, es porque los dos van en la misma dirección. El diablo siempre va a enfrentar, el diablo siempre va a estar ahí para hostigar, el diablo siempre va a estar ahí para meter cizaña, para levantar lobos rapaces, para causar aflicción y división. ¿Por qué? Porque es lo que él hace. Él sabe que no puede en contra de Dios, él sabe que no puede en contra de la iglesia, él sabe que no puede destruir este bendito libro. Ha intentado hacerlo, pero no puede. Pero lo que él sí sabe hacer es causar problemas dentro del rebaño y entre la obra del Señor. Debemos de vivir entonces siempre velando, vestidos de toda la armadura de Dios. Efesios 6, por favor. Efesios 6. Efesios 6. Efesios 6. Yo espero que están escuchando la palabra de Dios siendo enseñada. Efesios 6, versículos 10 en adelante, dice: por lo demás,
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién, mi hermano? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestro problema no es contra otros y los unos de los otros, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, ¿qué dice? Ahí dice Dios, el problema tuyo no es con personas. El problema tuyo es con las huestes espirituales de maldad, los poderes que hay en lo celestial, en el realmo espiritual, en las regiones celestes. O sea, no es terrenal nuestra lucha. Escuche, mi querido hermano, porque eso nos desorienta y es lo que el diablo hace. Le encanta vernos meternos en problemas y pleitos entre nosotros, cuando realmente nuestro enemigo está en el realmo espiritual. Es el que está realmente armando y desarmando, entremetiéndose, metiendo cizaña, causando conflictos y división. Nuestro problema, mi hermano, no es familiar, no es hermandad. Nuestro problema principal es contra el diablo, y Pablo lo aclara de esta manera: vuestro adversario es colectivamente el mismo enemigo de todos nosotros. Sigamos leyendo versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día que malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego de ¿quién? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos quienes, los santos. Escuche, mi hermano, muy importantemente, Dios nos llama a velar, a cuidarnos, y nos llama a armarnos con aquello que nos va a proteger en los lugares más importantes de nuestra vida espiritual: nuestra mente, nuestro pecho, nuestro corazón, nuestros lomos, nuestra fuerza, nos da la espada para atacar y defendernos, la palabra de Dios. Todo esto Dios nos da para poder sostenernos o aguantarnos en contra del enemigo. Pues por eso, cristianos, caemos. Por eso hay fracasos grandes en la vida cristiana, porque no nos estamos vistiendo de la armadura de Dios. No estamos llevando aquellas cosas que son necesarias. Si usted va a ir a acampar, no se va a llevar chanclas ni short. Usted se va a llevar botas, se va a llevar zapatos que lo protegen en los montes, se va a llevar ropa a ropa fuerte o ropa que es gruesa para defenderlo contra el clima más frío o lo que sea. Si usted va a ir a cazar, no va a llevar un cuchillo, va a llevar una pistola, va a llevar lo necesario para hacer el trabajo. Mi hermano, lo que quiero que escuchen es esto: muchos de nosotros, el diablo está haciendo con nosotros y con nuestras vidas como él quiere, porque simple y sencillamente somos demasiado flojos espiritualmente para no armarnos para la lucha que está enfrente de nosotros. Dios nos manda a armarnos, como cuando David se le fue dado la armadura de Saúl. Se la intentó poner, pero David dijo: esto no lo acostumbro yo, está muy fuerte, muy grande para mí. Mejor se fue a la batalla con lo que él sabía usar. Y muchas veces, mi hermano, escogemos batallar y luchar contra las huestes espirituales de maldad con armas que no realmente son para esa lucha. Una boca sutil, unos pensamientos o artimañas y ataques. No, mi hermano, debemos de protegernos con la armadura de Dios. Velando. La palabra velad quiere decir esto: el cuidarse. Escuche: el permanecer vigilante toda la noche. Observar con atención al enemigo o el peligro y por dónde puede venir. Si estuviéramos todos acampando en la iglesia y llamáramos a velar la noche, pondríamos a gente que no durmieran y por horarios
se quedarían ellos despiertos mientras los demás dormimos, para que ellos nos protegieran y escucharan atentamente por dónde llegaría el enemigo. Y si llegaría el enemigo, nos despertara a los demás para defendernos. Y después de un tiempo, alguien más tomaría su lugar. Así no hay ningún minuto, ninguna parte de la noche donde no estamos velando. Dios nos manda a velar de esa misma manera por nuestra vida espiritual. Muchos cristianos están dormidos espiritualmente. Estamos dormidos espiritualmente, de plano dormidos. Estamos en vacaciones 24/7, 24/7. La llevamos tranquilo, no sentimos una urgencia, no sentimos la presión del ataque diabólico sobre nuestra vida. Es más, se habla del diablo, se predica del diablo y nosotros decimos, pues ya déjenlo, pues ni lo conozco, ni se mete conmigo. Yo no sé de qué tanto habla el pastor, del que el diablo y que Satanás, es pura exageración. Yo mira, tranquilo. Pues sí, el diablo no molesta a aquellos que no están causando nada por la causa de Cristo, que no están caminando con Dios. Deja en paz. Mi hermano, escúcheme, qué importante es velar. Velar. En 1 Corintios 16:13 dice la Biblia, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Dios nos manda a velar y estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe es la que vence ¿qué? Al mundo, ¿verdad que sí, hermanos? Y luego dice portaos varonilmente, y eso nos implica que debemos de, hermanos, de tener el valor espiritual que proviene de la palabra de Dios. Nuestro Creador nos hizo varón y hembra, los hizo, ¿verdad que sí? Hizo al hombre varón, hizo a la mujer hembra, porque era costilla, era parte del hombre. Los hizo a la mujer del hombre. Eso quiere decir que ambos, mujer y hombre, debemos de vestirnos, debemos de ser las personas que Dios quiere que seamos según la palabra de Dios. Escúcheme, nos llama Dios a velar. ¿Por qué? Porque nunca debemos olvidarnos que el enemigo siempre está allí. En Mateo 26, por favor, Mateo 26, vayan corriendo ahí. Mateo 26, por favor. Mateo 26. Versículo 41 dice la palabra de Dios. Velad y orad para que no, hermanos, ¿qué? Entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesucristo imploró a sus discípulos que velaran. Lo que le estaba indicando es esto: quédense despiertos. Quédense despiertos y oren. No se duerman. No es un tiempo para llevársela tranquilo. No es un tiempo para relajar tu cristianismo. Vela, porque estamos en momentos muy críticos. El enemigo va a venir muy pronto y yo necesito enfrentar el peor enemigo, la carne. Voy a ir a luchar en el huerto de Getsemaní. Voy a ir a pelear contra el monstruo que es el hombre, el 100% hombre que existe en mí, porque soy 100% Dios, pero también soy 100% hombre, y las mismas luchas y debilidades y inquietudes y inseguridades que tú tienes, yo las tengo también. Yo voy a ir a velar, yo voy a ir a orar y luchar contra esa bestia que mora en mí, ese animal que no quiere ir a la cruz, que no quiere sufrir la cruz, que no quiere sufrir el sufrimiento, y voy a ir a someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Ustedes mientras oren, no se duerman, oren para que no entréis en tentación, porque la hora viene, la tentación va a venir y necesitan estar llenos del Espíritu Santo para que cuando venga el momento no caigan en la tentación. Pero como se durmieron, ¿qué es lo que sucedió cuando los soldados llegaron? ¿Qué sucedió? ¿Se armó una bronca, sí o no? Sí, están conmigo mis hermanos. Se armó la bronca. ¿Y quién es el que sacó la espada? Pedro. Y le cortó la oreja a aquel sacerdote, ¿verdad? Aquel hombre que venía con y le cortó la oreja, y Jesús no aprobó de sus acciones. Digo, espérate, si yo quisiera, yo le invocaría a 12,000 ángeles que descendieran del cielo. Yo les invocaría que vendrían y me defenderían, pero yo no necesito de esto. Yo no necesito que tú me defiendas, Pedro. Lo que yo necesitaba es que tú velaras, que tú oraras para que no entraras en
tentación y agarra la oreja y se la pega para atrás y lo sana y luego deja que se arreste porque él sabía que era la voluntad de Dios. Pero los apóstoles, los discípulos no pasaron la prueba, porque aparte del cuchillazo que dio Pedro y le cortó la oreja, después se desparramaron todos como cobardes y se fueron a esconder. El único que permaneció ahí al lado de él fue Juan, el apóstol amado. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, no entendemos que tenemos un enemigo verdadero? Nos dejamos guiar, llevar y nos dejamos controlar por sus artimañas y sus maquinaciones y sus acechanzas. Siempre habrán aquellos enemigos de la causa, gente usadas por Satanás, llenas de vanidad, de soberbia, que no son cristianos, no son hijos de Dios, pero se filtran en las obras de Dios y solo piensan en ellos mismos. Es lo que Pablo mencionó aquí en Hechos, por favor, 20. Dice él en el versículo 29, porque yo sé, dice, que después de mí, o sea, cuando yo me vaya, van a meterse entre vosotros lobos rapaces. En ningún momento se le llamaba lobos a ovejas. Estaba hablando claramente de aquellos falsos profetas, aquellos que en piedad se paraban pero negaban la eficacia de ella, no eran verdaderos. Dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán, ¿qué dice? Al rebaño. Note las cualidades de estos lobos rapaces. No hay perdón en ellos. Lo que estaba queriendo dejar saber Pablo es: distínganlos donde no hay misericordia, donde no hay virtudes espirituales de Dios. No es verdad, no es cierto. Y mi hermano, Pablo está diciendo: ten cuidado de estas cosas. En Números 32, 23. Números 32, 23, por favor. Vemos ahí la historia. Números 32, vayan corriendo ahí, por favor. Números 32, 23. Números 32, 23, dice la palabra de Dios así. Dice en el versículo 23, por tiempo no voy a leer toda la historia, pero Moisés está enfrentando a la tribu de Rubén y Gad, porque ellos no querían cruzar el otro lado del Jordán. Pensaban ellos que mejor se quedaban donde estaban ellos y que dejaran el pueblo de Dios cruzar y tener la tierra prometida para ellos. Decían ellos: nosotros estamos bien donde estamos, déjenos en paz. Y Moisés los confronta y les dice: no, ustedes tienen que cruzar con nosotros, porque todavía aún hay enemigos que enfrentar. Y necesitamos todos estar unidos, porque todavía no se ha acabado la obra del Señor, lo que Dios quiere hacer. Y bueno, la gente insistió y les dijo: mira, ok, entonces está bien, vamos a cruzar con ustedes y vamos a pelear, pero cuando terminemos nosotros vamos a regresar a esta ribera, vamos a regresar a tomar esta tierra, porque se parece para nosotros que esta tierra está bueno para nuestro ganado y para la agricultura. Y Rubén y Gad querían enfocarse en eso y no estaban interesados en los palacios y los castillos que a lo mejor iban a conquistar en el nombre de Dios. Ellos dijeron: nosotros nos quedamos conforme con esto. Y Moisés les dice: mira, está bien, vayan a pelear con nosotros, pero vayan y cumplan a pelear con nosotros, porque si no cumplen a pelear con nosotros la obra del Señor, es como que si estuvieran peleando en contra de nosotros, porque nos van a hacer falta. Y les dijo: sepan que vuestro pecado os va a alcanzar si ustedes no se paran con nosotros. Y ahí en el versículo 23 dice así: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado, ¿qué dice?, os alcanzará. Miren, hermanos, la tribu de Rubén y Gad no quisieron, pero después razonaron y pensaron claramente y fueron con ellos y ayudaron a defender al pueblo de Dios. Lo que estoy diciendo es esto, mi hermano: el diablo le encanta dividir, le encanta causar problemas, porque él siempre está ahí presente. Quiero que vean en Tercera de Juan, por favor. Tercera de Juan, por favor. Tercera de Juan, en el versículo 9, dice la palabra de Dios así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas, malas, contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa. ¿De qué?
de la iglesia. Entonces es muy evidente que no solo en nuestros tiempos, pero en el tiempo de la palabra de Dios más aún, había gente que el diablo utilizaba para impedir la obra de Dios. Sanbalat y Tobías, ¿se acuerdan de ellos en Nehemías? Que Nehemías quería edificar el muro de Dios, pero Sanbalat y Tobías, cuando vieron que el muro se estaba edificando, nunca habían causado problemas, pero vieron que el muro estaba edificando. Ahí viene Sanbalat y Tobías para decirle a Nehemías: bájate de allí, ven, mira que tenemos que hablar y esto y lo otro. Y Nehemías, gracias a Dios, dijo: no, yo no tengo tiempo para bajarme, yo tenemos que hacer una gran obra para el Señor. Porque la seña y la muestra es que el diablo siempre está ahí batallando en contra de la obra de Dios, batallando en contra de la causa de Dios. ¿Se acuerda Elías que tenía a Acab y a Jezabel para pelear? Siempre había alguien. Jesús tenía a Judas para pelear, para estar siempre en medio de él. ¿Se acuerda que una vez le dijo que era Satanás, aún mismo el hijo de Satanás? Estaba ahí presente entre la obra de Cristo, aún en los momentos más sagrados entre él y sus discípulos. Ahí estaba Satanás. Lo que queremos enseñar, hermanos, es esto: si vamos a permanecer firmes, si vamos a permanecer en la obra de Dios siempre fiel, número uno, tenemos que recordar que la vida cristiana no se vive por emoción, sino por decisión. Número dos, nunca debemos de dejar de hacer lo que es correcto. Número tres, no debemos alarmarnos por las flaquezas de los demás. Número cuatro, no nos olvidemos que alguien siempre está mirando. Número cinco, no tenga miedo a enfrentar el día de mañana. Y número 6, no viva una vida lleno de lamentos. Y hoy estudiamos número 7, que no debemos de olvidar que siempre el enemigo está presente. Mire, hermanos, yo no pretendo tener todo eso en victoria. Yo mismo he sido preso a esas cosas. Yo mismo he tenido momentos donde no estoy orgulloso de eso. Pero una cosa, hermanos, que debemos de todos estar conscientes es que Dios nos llama a velar. Es decir, a estar cuidándonos, a estar vigilándonos, a estar observándonos, a estar examinando todo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el diablo es muy astuto. Y hermanos, a veces cuando menos esperamos, el diablo se mete entre nosotros, y ya cuando lo tenemos encima de nosotros, mi hermano, ya no hay más que hacer más que aguantar el golpe que viene, porque lo dejamos meterse. Hermano, estoy diciéndole que como iglesia, si hemos de tener las características y la personalidad de la iglesia primitiva, tenemos que tener estas virtudes entre nosotros. ¿Me están escuchando, mis hermanos? Yo no soy buen maestro, y yo sé que no soy buen predicador, y yo sé que quisiera tener la elocuencia y la habilidad para captar a algunos de ustedes la atención, que pudieran entender y tener la capacidad de ver más allá o escuchar más allá de la voz que están escuchando. Muchas veces como cristianos nos desensitamos, nos acostumbramos mucho a una voz, y es como las noticias que nos duermen. Es información vital, pero ya no la escuchamos porque nos duermen. Y muchas veces, mi hermano, es interesante, uno trae enseñanzas simples, pero enseñanzas importantes, y muchas veces si no tenemos cuidado, si no velamos, no vamos a agarrar la verdad. Y qué triste que a veces toma otro predicador que venga y diga lo mismo que uno dice, y uno se va: wow, qué tremendo enseñó. No, wow. Y yo digo: no, pues sí, lo vengo diciendo cada miércoles, pero como los hermanos se duermen. No sea usted un cristiano de esos, pues. Agarre la verdad, el principio, y agárrelo y póngaselo en su bolsa. Y diga: ok, yo me voy con esta verdad hoy, y voy a aplicarlo a mi vida cristiana. ¿Por qué? Porque el diablo quisiera destruir mi vida, quisiera destruir mi familia, quisiera destruir mi ministerio. Voy a velar. El pastor nos predicó esta noche para llamarnos a velar. Entonces vamos a velar. Vamos a velar porque es nuestro deber velar. Es nuestro deber. Sí escuchó, ¿verdad? La palabra deber es un deber. Mañana, ¿cuántos van a ir a trabajar en la mañana? Levante su mano. Levante su mano si a usted le toca trabajar mañana. Veo que no muchas manos se alzaron, ¿verdad? Qué bueno es la vida. ¿Cuántos van a ir mañana a trabajar porque tienen que, es su deber? Levante su mano, ¿verdad? ¿Cómo nos gustaría tener vacaciones todo el tiempo y no tener que trabajar? Pero ¿sabe por qué vamos a ir a trabajar mañana? Porque es un deber. ¿Cuántos comieron hoy? Levante la mano. Mira, más manos se alzaron, ¿verdad?
Interesante que la Biblia dice que no trabaja, no comas. O muchos de ustedes que no levantaron la mano, no deberían de comer hoy. Todos levantamos la mano. ¿Sabe por qué comimos? Porque es un deber. Porque tenemos que comer para seguir adelante, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos se van a dormir esta noche? Levanten la mano. Algunos ya están dormidos, ¿verdad? ¿Sabe por qué vamos a dormir? Porque es un deber físico. Tenemos que dormir. Dios nos llama a un deber espiritual. Y dice Dios, velad. Traducido, ponte trucha. Ponte trucha. Si te descuenta el diablo, no le eche la culpa a nadie más. Usted tuvo la culpa, porque usted no veló. Todos tenemos el deber de velar. ¿Sí o no? Todos. Hermano Salomón, el hermano José Luis Tomás, cada uno de nuestro hermano, quiero escoger a alguien que nunca llamo para, hermano Francisco. Las personas más quizás comunes o fácilmente pasados por nuestra congregación, como el hermano siempre está ahí. Cada uno de nosotros tenemos el deber personal de velar. Y el que no vela, se descuida. Y el que se descuida, va a venir el diablo y va a hacer con nosotros como él quiere. Y yo no sé usted, mi hermano, pero yo estoy francamente cansado. Cansado y molesto y enojado contra el miserable y cochino asqueroso diablo. Me cansa, me fastidia, me enoja cómo el diablo ataca y hace caer a cristianos que no están velando. Me frustra porque yo entiendo que todos aquí, no hay la excepción, cada uno de nosotros podemos caer. Pero lo que nos va a ayudar es estar velando. Es estar velando. Es estar velando. Y el que no vela, típicamente, son los que caen. Le estoy recordando esta noche algo muy fundamental e importante en la fe. Vela. Vela por su familia. Vele por la iglesia. Vela por lo que está pasando, porque el diablo quisiera destruir lo que Dios está haciendo en su vida. Y lo que está haciendo por usted. Y lo que Dios está haciendo con sus hijos. Y lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Quisiera interrumpir todo eso. Y cuando todos perdamos todo y perdamos familia, hijos y todo, va a haber un sinvergüenza en la esquina de todo esto, riéndose y celebrando, diciendo, ya ves, y riéndose en contra de Dios, diciendo, mira que tu iglesia, que tu pueblo, una bola de fáciles, me los eché fáciles, mira nomás, y que tú eres gran Dios y todo, pero mira, están peleados. Mira, dejaron de venir a la iglesia. Mira, esto está acá y este cayó en pecado. Y esta familia se separó. Y mira nomás, Dios, riéndose de Dios. Porque últimamente su objetivo es eso. Ni siquiera es usted y yo. Usted y yo somos irrelevantes para Satanás. Es más, le importamos poco. Whatever. Lo que él quiere es lastimar a Dios. Y él sabe lo tanto que usted y yo le importamos a Dios. Y como él es ángel caído, y él también escuchó cuando Dios dijo que iba a ser el hombre un poco mayor que los ángeles, el diablo le tiene odio a usted, porque él se mira y se ve fuerte, un querubín poderoso, musical. Y dice, ¿cómo estos hombres débiles son mayores que yo? Y él lo toma personal. Y por eso nos odia. Pero perdón, usted pensaba que el hermano o la hermana le odiaba, ¿verdad? Perdón, es que usted pensaba que los fulanos de tal eran sus enemigos, ¿verdad? No. Los enemigos del cristiano es Satanás y todos sus emisarios de Satanás. Ellos son nuestros enemigos. Y hasta que no maduremos como cristianos e iglesia a entender esa verdad, nunca vamos a ser la iglesia primitiva
que Dios levantó en el libro de Hechos. Señor, bendice tu palabra, ayúdanos a velar y cuidarnos, Señor,